Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos quienes ya se están conectando para participar de nuestro curso latinoamericano de epilepsia para la comunidad. Esta es nuestra segunda sesión. Vamos a estar reuniéndonos todos los días martes del mes de mayo. Es un curso dirigido a personas con y sin epilepsia, a toda la comunidad que esté interesada en este tema. Ya la semana pasada tuvimos la primera clase sobre diagnóstico que ya está disponible en nuestro canal de YouTube, así que cuando les llegó el enlace para la sesión de hoy día, les debiera haber llegado también el enlace para poder revisar los contenidos de esa primera semana. Hoy día nos corresponde un nuevo tema, ¿sí? El tema de hoy es de tratamiento y pronóstico de las epilepsias. Para eso les voy a presentar ya en breves invitadas del día de hoy. Solamente me queda recordarles que semana a semana se van a ir subiendo estos contenidos al mismo canal de YouTube y compartiendo el vínculo para que puedan revisar los contenidos, y que al finalizar el curso está la opción de que ustedes puedan recibir un certificado de este curso. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer también de manera remota y les vamos a mandar la prueba a sus correos electrónicos explicando paso a paso el plazo para responder y las condiciones para recibir este certificado que va en formato digital. Entonces, agradecemos a los capítulos IBE organizadores de esta tercera versión. Desde Argentina, Fundemi, la Fundación de Hemisferectomía, y desde Perú, la Asociación de Epilepsia. Dicho eso, dejo de compartir y les quiero presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a estar escuchando una clase en labios de la doctora Silvia Kochen, desde Argentina, neuróloga, que nos va a estar abordando este tema de tratamiento y pronóstico, y va a estar moderando sus preguntas y la conversación la doctora Galina Díaz Barriento, desde Perú. Ella es médico ocupacional, así que los invito desde ya a dejar sus preguntas en el panel de preguntas que tiene la plataforma. Esto lo van a encontrar en el menú y ahí ya pueden ir haciendo sus preguntas. Les recuerdo que el tema de hoy es de tratamiento, así que eso va a ser lo que vamos a estar focalizando, y luego vamos a tener otras clases como la de la próxima semana sobre todo lo que es el manejo de crisis y luego todo lo que es el impacto social y el estigma. Así que yo me retiro y les doy la bienvenida a ambas. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Loreto. Hoy día, como dijo muy bien, tenemos el tema de tratamiento y pronóstico de la epilepsia, ¿no? Y recordemos que depende mucho el tema de la epilepsia y la respuesta del paciente en cuanto al tratamiento. Y este tratamiento tiene que ser, y ya nos lo va a decir nuestra, en este caso, nuestra presentadora, nuestra disquisidora. Hoy día vamos a ver nosotros bastante sobre el tema del objetivo. El objetivo de hoy es ver, ¿no? Y lograr cómo se lleva a cabo este paciente y cómo se mejora la calidad de vida del paciente, disminuyendo básicamente las crisis de epilépticas o las crisis de epilepsia. Y para esto tenemos que mejorar lo cognitivo, ¿no? Recordemos que siempre vamos a tener también lo mental, lo físico y lo social del paciente, que es algo que influye mucho en el desarrollo. Entonces vamos a ver los tipos de tratamiento, y este tipo de tratamiento tiene que ver justamente con ese diagnóstico que nosotros vamos a tener de antemano. Vamos a tener también el tipo de epilepsia, que va a ser fundamental, pero no solamente ello, sino vamos a ver la edad del paciente, el género, la actividad a la cual este paciente se va a dedicar, pero también algunas condiciones, ¿no? El embarazo, por ejemplo. Entonces existen algunas variables que tienen que ver con los efectos adversos, los costos, los fármacos, todo eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Desde el tratamiento con la monoterapia, el tratamiento hasta la cirugía, ¿no? Los nuevos avances, y cuando hablamos de fármacos, hablamos hace un momento del tema de costos, ¿no? Y esos fármacos nuevos obviamente tienen un costo un poquito incrementado, y eso es lo que vamos a ver hoy justamente con el tema del pronóstico, ¿no? ¿De qué depende el pronóstico? El pronóstico va a depender el tipo de epilepsia, va a depender de la respuesta al tratamiento, va a depender también de alguna comorbilidad que se presente y del cumplimiento, si cumple o no cumple el tratamiento a cabalidad. Entonces, para esto, para el desarrollar el tema, tenemos a la doctora Silvia Kochen, que va a disquisitar sobre el tratamiento y pronóstico de la epilepsia y la relación y el control de la crisis y el manejo de la calidad de vida, obviamente, con los pacientes que presentan epilepsia. Adelante, doctora, le escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para mí, que estoy acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y la verdad que quiero agradecer especialmente a Martita, que fue la que me contactó, y me parece una iniciativa genial. Y también saludo y felicito a todos los organizadores y las organizadoras de este evento,
Es una alegría también muy importante para mí porque estamos acá en la patria grande, la patria que soñó San Martín, Bolívar, y porque tenemos muchas más cosas que nos unen que nos desunen. Entonces, hoy que es un día de tristeza, por lo menos en lo personal, porque falleció, creo que uno de los últimos líderes históricos que teníamos acá en nuestra América, el Pepe Mujica. Y en esta reunión de la Patria Grande yo también le voy a hacer un homenaje, si algunos los invito a ver el documental que en mi otra vida que tengo, que soy directora de cine, hicimos un documental que se llama Cannabis Medicinal, ahora voy a charlar un poco de esto, y lo entrevistamos al Pepe Mujica, porque fue el primer país que legalizó el uso de la marihuana o del cannabis para uso medicinal y, y hoy lo recordaba. Por eso comparto con ustedes, tengo una sensación así de cierta tristeza, aunque todos sabíamos que estaba muy grave, pero bueno, siempre la muerte es terrible. Lo que quiero contarles primero a todos y todas, yo voy a hacer una charla más a la antigua, sin presentación de Power, porque me pareció que a veces sirve más en mi experiencia. Lo primero que quiero contarles es que para el 70% más o menos de todos los y las pacientes que tienen epilepsia, el pronóstico es excelente. Los pacientes se curan de la epilepsia y no tienen más crisis. Y esto que es una verdad que no hace tanto que se sabe, porque cuando comienza la medicina moderna y empieza a haber registros, los que hacían los registros eran gente como yo, que dirigíamos lugares donde venía toda la gente que andaba mal. Ese 30% que no responde, y después yo me voy a detener en eso, a la medicación. Y entonces no es que mentían, pero contaban su experiencia. Y más o menos en la década de los 80, 90, o sea que en tiempos históricos es reciente, y hubo un grupo de gente que se llama epidemiólogos, porque empezaron a decir, en vez de que no sé, que la doctora Coche nos cuente su experiencia de lo que ella ve en un centro que atiende de epilepsia, que es un centro que llegan todos los pacientes que no andan bien en otros lugares. Vamos a ver qué pasa en la población. Y entonces, Perú, por ejemplo, ya que mi moderadora viene de Perú, Chile tiene hermosos trabajos en epidemiología. Y entonces, lo que empezaron a ver fue que cuando se tomaba un estudio que se llama basado en población o poblacional, uno se golpea puerta a puerta, si se hace, y se le hace una encuesta a la gente, como en un censo. Y entonces se descubrió ahí, y los trabajos primeros que aparecen publicados es más o menos en los 90, que para el 70% de las pacientes que alguna vez tuvieron epilepsia, puede durar entre 2, 3 años y después no repiten más crisis. Y entonces, toda esa cuestión que había, que hasta no tanto tiempo le decían al paciente con epilepsia, esto es una enfermedad para toda la vida, tiene que tomar medicación toda la vida, no se va a curar nunca, se descubrió que eso era no cierto. Entonces, este es el primer concepto que quiero que quede sumamente claro. El segundo aspecto que quiero comentar es que y que tiene que ver con el pronóstico, la epilepsia por sí misma como enfermedad no provoca alteraciones, no hay evidencia científica de que provoque ni alteraciones cognitivas ni tampoco alteraciones en la salud mental. Eso también es parte de toda una... porque las fake news no solamente son en política, en ciencia también hay. Entonces eso tiene mucho que ver con toda desinformación que acompaña a la epilepsia y que la llena. En general, yo siempre digo, por eso en Argentina hicimos una ley, porque yo veía que los pacientes que tienen epilepsia la pasan mucho peor por todas las discriminaciones que sufren, que muchas veces por su propia enfermedad. Si pensamos que el 70% se va a curar, hace bien a veces la gente en ocultar que tiene epilepsia. Y no, cuando digo la gente, estoy pensando en los médicos y médicas que son pacientes míos, por ejemplo, que me piden por favor que no cuente que tiene epilepsia, porque si no lo van a discriminar los propios médicos y médicas. Y esto pasa a nivel de docentes, de jugadores, estoy pensando, jugadores de fútbol de primera, este es un país súper futbolero, de artistas muy conocidos, porque es una enfermedad que a pesar de que se trabajó muchísimo,
y que este es un espacio que muchos de los que estamos acá trabajamos mucho para evitar esa situación. Hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado, pero no tanto como para decir que no es una enfermedad que sufra discriminación o que está acompañada de desinformación. No, tanto no avanzamos. Y entonces es importante saberlo porque entonces uno como epileptóloga, como experta, y lo único que yo hago, atiendo a pacientes con epilepsia, y tiene que saber que no resuelve, inclusive en el grupo este que anda bien, hay que hacer un trabajo más de tipo de acompañamiento emocional, social y fundamentalmente de educación. Eso está incorporado en el tratamiento para nosotros, porque no alcanza solamente con dar la pastilla, no es que me duele la garganta o tengo una neumonía, que a veces es muchísimo más grave que la epilepsia, doy un antibiótico. En este caso hay que hacer un acompañamiento para que ese paciente no sea sometido a situaciones totalmente inútiles que no le van a influir en su vida. Que yo voy a decir algunas frases que seguramente muchos que están acá habrán escuchado, como no tuvo crisis porque está nervioso. No es cierto. Tuvo crisis porque estuvo estudiando mucho. A veces lo dicen los adolescentes y a veces lo dicen la familia. O me parece que con esa chica o con ese novio no le hace bien porque cuando está con él tiene crisis. Son todos pensamientos mágicos estos. Que entonces, ¿por qué lo digo con tanto énfasis? Porque si hay pensamientos mágicos o alguien opina y tiene que ver con decir, con cosas buenas que no le afectan la calidad de vida, a veces uno ni siquiera lo aclara. Pero cuando eso afecta la calidad de vida, porque si alguien piensa que va a tener crisis porque se pone nervioso, porque estudia mucho, porque trabaja mucho o porque está con determinada persona, entonces eso le afecta a la calidad de vida, porque en algún lugar lo que está flotando es que es voluntario, que si se pudiese controlar más los nervios o controlarse o no estudiar, por ejemplo, o no trabajar, entonces no tendría crisis de epilepsia. Y eso es falso. Y eso afecta la calidad de vida. Y de hecho nosotros vemos muchas veces pacientes de este grupo, que es la mayoría, que andan muy bien, que están muy mal porque tuvieron mucho tiempo de su vida sometidos a situaciones de no vida autónoma, de no una vida libre, por este tipo de prejuicios. Entonces quería decirles esto porque me parecía quería empezar por el pronóstico. Y quería que esto quede claro y también un poco derribar algunos mitos. También aprovecho que acá somos mayoría mujeres, lo cual me llena de alegría. Volvemos a los viejos tiempos de la humanidad, donde las que curábamos y cuidábamos éramos las mujeres, hasta que se inventó la Facultad de Medicina y las mujeres no pudimos entrar a la facultad. Y hay estadísticas, trabajos científicos. De hecho, en una época yo hasta publiqué un trabajo que demostrábamos que cuando en la época de la Inquisición se quemaban a las brujas, había dos formas para quemar una bruja o condenarla. Una era si tenía contacto con el diablo y la otra si creaba pócimas o sustancias mágicas para curar. Y la mayor parte de las brujas que fueron quemadas eran porque creaban pócimas o sustancias para curar. Y digo esto porque esta es la historia de la medicina. Molière, en su libro clásico del enfermo imaginario, habla de esto. Los médicos recién salidos en esa época de las facultades recientes de medicina eran pésimos en general. Y las mujeres que tenían este saber guardado eran mucho mejores, entonces había que combatirlas. Y un método era acusarlas de brujas. Y digo también esto porque entonces hoy, estamos a varios siglos de esta situación, sin embargo las mujeres seguimos siendo discriminadas, no hay condiciones de equidad. Somos muy pocas las mujeres que somos jefas de lugares o de servicios o que somos presidentas de asociaciones o federaciones, a pesar que somos mayoría, en este momento las mujeres somos mayorías en el mundo entero en las carreras de salud. Sin embargo, lo mismo ocurre en el caso de las mujeres que tienen epilepsia, no es una enfermedad hereditaria, la epilepsia. Hasta no hace tanto tiempo, había estados de Estados Unidos hasta mitad del siglo pasado, que prohibía el casamiento entre pacientes con epilepsia porque decía que eso era mejorar y evitar que se herede. Y Hitler, entre la gente que mandó a matar para mejorar la raza, eran los pacientes con epilepsia. Retomando esto porque digo, no es tan fácil derribar estos prejuicios. No es una enfermedad hereditaria,
Sí hay algunas formas de epilepsia que tienen un fuerte componente genético, pero eso es otra cosa, porque un componente genético no significa que es hereditario. Hay algunas formas de epilepsia que hay un componente genético con una predisposición a heredar ese tipo de enfermedad, de epilepsia, pero son situaciones muy particulares. Y cuento esto porque una consulta que nos hacen cuando nos preguntan del pronóstico, muchas veces es que viene en general es una suegra de un hombre o de una mujer preocupada porque su hijo o su hija se enamoró de alguien con epilepsia y tiene miedo de que tengan hijos y que hereden la enfermedad. Esto pasa ahora. Entonces, por eso empiezo por acá, derribando mitos. ¿Qué hacen mal? Porque si, no sé, si el mito es que si hay luna llena me enamoro más, eso hace bien. Eso es un mito lindo. Estos son mitos que afectan la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ustedes ya vieron la semana anterior, el encuentro anterior, perdón, cómo se diagnostica y la importancia del diagnóstico. Este es el paso inicial. Si yo tengo claro que estoy frente a un paciente o una paciente que tiene diagnóstico de epilepsia, tengo que, como ya lo vieron la otra vez, trato de establecer qué tipo de epilepsia tiene, qué tipo a veces de síndrome, que es una forma especial de epilepsia, para establecer la mejor opción de tratamiento. Y acá yo les cuento cuando doy clase a los estudiantes de medicina, pero en especial yo doy mucha clase de posgrado, ¿no? A la gente que está estudiando para ser especialista en epilepsia. No es un momento para crear cuando yo elijo qué tratamiento voy a dar. No, de ninguna manera. Hay que cumplir los protocolos que están validados, estudiados y que demuestran cuál es la mejor molécula para el tipo de epilepsia, para ese síndrome de epilepsia, cuál es la dosis óptima para ese síndrome, para esa forma de epilepsia. Yo cuando creo cuando escribo una publicación, cuando hago una investigación, cuando dirijo una película. Pero cuando yo elijo un tratamiento, sigo los protocolos muy rigurosos que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo de investigación, muchos de nosotros fuimos haciendo y otros tantos. Entonces, esto es un importante aspecto porque yo creo que también para las y los pacientes me parece bárbaro a mí que la gente bucee en Google, en la nube, y busque cuestiones relacionadas a su enfermedad, porque la salud es un derecho humano. Todos nuestros países de Latinoamérica son firmantes de esa condición. Quiere decir que si yo no cumplo con eso, estoy violando un derecho humano. Y entonces todo paciente tiene derecho a tener el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento. Y para eso tiene que tener un profesional que elija la mejor opción terapéutica. Y por supuesto es una situación compleja. Hace casi ya creo que más de una década atrás, un poco más, la Liga Internacional de Epilepsia tenía guías de recomendación de tratamientos. Y sin embargo, esto no tenemos ahora, estas guías de recomendación de tratamientos. Esto tiene que ver, de acuerdo a mi opinión, lo he discutido muchas veces en los ámbitos de la Liga, tiene que ver con una fuerte presión de la industria farmacéutica, que es muy poderosa, muy poderosa. Y entonces nos ocurre muchas veces que nosotros elegimos una determinada molécula y el paciente dice, pero es muy antigua esa molécula. Y entonces yo siempre digo lo mismo, yo me elijo qué aros me quiero poner o qué remera. ¿Qué medicamento? No, porque yo voy a basarme en la evidencia. De hecho, les cuento, las nuevas que se llaman nuevas drogas, y se siguen probando nuevas drogas, y yo participo como investigadora en lo que se llama ensayos clínicos con nuevas drogas, en realidad hasta ahora no aparece que tengan más eficacia que las que se llaman drogas viejas. Sí, en algunos casos pueden tener menos presencia de efectos adversos o efectos secundarios. Entonces, quiere decir que cuando yo como profesional elijo la molécula que le voy a dar a ese paciente, tengo que seguir reglas muy estrictas. Se dice titular, o sea, quiere decir cómo yo empiezo la dosis, cómo voy graduando la dosis. Que esa droga que elegí para ese paciente voy observando que no tenga efectos adversos, porque hay pacientes que tienen una sensibilidad que pueden tener efectos adversos y otros no. Que tiene un tiempo hasta que empieza a hacer acción, se llama farmacocinética, eso quiere decir que a veces cuando hay estudios que muestran
Cuando el paciente se pone muy ansioso, que tiene todo el derecho del mundo, el profesional que la atiende no puede hacer lo mismo. Entonces, hay trabajos de investigación que muestran que muchas veces muchos profesionales cambian antes la medicación de que llegarse, lo que se llama estabilizar la medicación, porque se siente muy presionado por la paciente, el paciente o su grupo familiar. Entonces, es importante también saber que y esto es otro tema discutido, la presencia de crisis de epilepsia en formas de epilepsia que no tienen una etiología que comprometa a otras partes del cerebro, no provoca daño cerebral. Es impactante ver a un paciente que tiene una crisis mucho más generalizada, uno se puede angustiar, pero no se provoca daño cerebral. Y esto también es importante saberlo, porque no es lo mismo para el familiar o el observador o para el mismo paciente saber que no hay un daño en su cerebro porque se repita en crisis hasta que se pueda controlar, que pensar que cada vez que tiene una crisis hay un daño cerebral. Entonces, yo después voy a tomar una parte para hablar de las formas que no están en ese grupo del 70%. Pero quiero dejar claro estos conceptos. Y entonces yo puedo tomarme tiempo en hacer el diagnóstico. Es muy recomendable no apresurarme y también tomarme tiempo en establecer la mejor opción terapéutica y comenzar muy lentamente el tratamiento con la molécula que elige a la dosis mínima para ver cómo responde el paciente. No hay necesidad de apurarse. No hay riesgo cuando el paciente tiene una crisis que justifique que yo me apure y tome decisiones apresuradas en este grupo de buena respuesta. Y yo voy a pasar ahora porque quiero dejar tiempo para las preguntas, al grupo del 30%, más o menos, en ese porcentaje estamos, que no responden bien al tratamiento. En ese grupo yo puedo encontrarme con pacientes que no sabemos por qué no responden bien al tratamiento, porque teniendo una forma de epilepsia con una alteración a veces estructural, o sea, en el cerebro o no, igual a otro que tiene lo mismo, ese otro responde bien y este no responde bien. Estamos investigando, se piensa que hay algunas variaciones genéticas que todavía no tenemos demasiado claras. Hay una cantidad de hipótesis, pero no tenemos certeza de por qué. Hay un grupo que no responde bien cuando no tiene otro tipo de patología. Hay otro grupo en ese 30% que tiene epilepsia como una parte de otras patologías, que es cuando nosotros hablamos de encefalopatías epilépticas o de epilepsias que presentan un cuadro evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un daño en el cerebro que puede ser de distintas etiologías. Puede ser alguna enfermedad genética, puede ser una enfermedad metabólica, puede ser una alteración estructural de cómo está la corteza esa cerebral, o sea, el sistema nervioso, puede haber un daño que provoca la capacidad de esas neuronas, como ya lo han visto, que eso es la epilepsia, neuronas que tienen mayor capacidad de hiperexcitabilidad, que provoca esa posibilidad de esas neuronas que las transforma en neuronas epilépticas, pero que además provoca otro tipo de daños en el cerebro. Y entonces cuando nos encontramos frente a un paciente que tiene epilepsia, pero que además puede tener retardo madurativo en distintos grados, que puede tener déficit motor en distintos grados, que puede tener alteraciones también en la esfera de salud mental de distintas formas. En ese caso, nosotros, como en el caso de las epilepsias que no tienen ningún otro tipo de alteración más que la epilepsia, pero que no responden al tratamiento farmacológico, se abre un abanico de posibilidades terapéuticas, que en realidad podría decirles que hasta el día de hoy no hemos logrado que haya un control para este grupo del 100%, no lo hemos logrado. Se sigue investigando, se está trabajando, no lo hemos logrado. ¿Cuáles serían las opciones? Bueno, primero estar seguros, ¿qué hacemos en un centro como, ahora sí voy a hablar, el centro que yo dirijo, es un centro que recibimos pacientes que tienen esta forma, que los médicos se llama epilepsia fármaco resistente, y se puede llamar de otra forma, pero quiere decir en concreto que no responde a la medicación
que disponemos y que otros pacientes responden. Entonces, ¿qué hacemos? Primero nos aseguramos que estuvo bien tratado farmacológicamente, que se usó las dosis adecuadas, que se usó las moléculas adecuadas por esa epilepsia. Y cuento esto porque muchas veces nos enteramos que vemos que el paciente no tiene una epilepsia farmacoresistente, está mal tratado y por eso aparece como fármaco resistente. Si estamos seguros de que entonces es fármaco resistente, comenzamos un estudio en nuestro centro para ver si el paciente es candidato a la cirugía de la epilepsia. Esto significa, el objetivo que tiene la cirugía de la epilepsia es eliminar a través de una cirugía lo que sería la zona responsable de la epilepsia, lo que se llama zona epileptógena. O sea, ¿dónde se origina la crisis? Hay un grupo de pacientes que se puede identificar y localizar, y entonces trabajamos en equipo y los neurocirujanos, cuando identificamos, pueden hacer una cirugía de esa zona. A veces hay cirugías que son, se dice cirugías funcionales, donde entonces no se saca la zona, pero se hace se hace una hemiferectomía, se saca una parte del hemisferio y entonces se puede lograr que el paciente siga repitiendo crisis de epilepsia. Nosotros en este momento, desde el 2015 más o menos, a los pacientes que entran en el protocolo de nuestro centro para cirugía de la epilepsia, iniciamos tratamiento con cannabis, particularmente con una de los componentes del cannabis, de la planta de cannabis o la planta de marihuana, que es el cannabidiol, que es un componente que no tiene ningún efecto psicoactivo, como el THC, que tiene un componente psicoactivo, y estamos encontrando resultados, pues después los que les interesa pueden buscar con mi apellido y aparecen las publicaciones que tenemos, muy interesantes. Hay un porcentaje de más del 60% de este grupo de fármacos resistentes que responden bien al tratamiento con cannabis. El cannabis tiene otro aspecto interesante, que no tiene efectos adversos severos y no hay ningún reporte de mortalidad con el uso del cannabis, lo cual la posiciona en una situación muy interesante porque también, que es el último trabajo que publicamos, tiene un efecto beneficioso en síntomas como depresión, como ansiedad, o en niños. Yo no atendemos, en nuestros centros se atienden niños, pero yo no hago neurología infantil. También es muy interesante cómo aumentan niños que están en el espectro autista y que tienen además epilepsia, mejoran la posibilidad de conectividad. Si ese paciente responde bien, interrumpimos el seguimiento para cirugía. Si el paciente no responde bien, entonces avanzamos y se puede localizar la zona epileptógena o se indica, porque es posible una cirugía funcional, se avanza hacia la cirugía. Hay pacientes que no son candidatos a cirugía y entonces tenemos otras opciones, como puede ser dieta cetogénica, que es una dieta que tiene altos niveles, se trata de llegar que el paciente esté en estado de cetosis, de altos niveles de grasa. No se sabe por qué, no se conoce el mecanismo, pero da resultados en muchos casos que son muy buenos y se usa para los pacientes que son en este grupo, fármacos resistentes. Otra opción también que usamos para este grupo de pacientes es el estimulador vagal. Se coloca un estimulador en el nervio vago, tampoco se sabe bien por qué actúa así, pero en un grupo importante de pacientes, especialmente que tienen crisis con caídas y que no responden a la medicación, tienen buena respuesta al estimulador vagal. Hay algunas experiencias que se están haciendo ahora con estimulación intracerebral, donde se utilizan distintos métodos y que resultan bastante promisorios también para poder controlar esa zona epileptógena que no responde al tratamiento farmacológico y que tampoco son candidatos a la cirugía, se dice cirugía resectiva, cuando yo puedo sacar la zona epileptógena. No lo dije, pero ¿de qué depende eso? Bueno, si yo ubico una zona epileptógena en una región que la corteza cerebral, el ejemplo que voy a tomar es en el hipocampo, que está en la zona de la corteza, en la región temporal, que no pertenece a una zona elocuente, quiere decir que el sujeto no habla con esa zona, o no mueve la mano, no mueve la pierna, bueno, entonces esa zona puede ser extirpada. No le voy a dejar una lesión o una secuela porque saco esa zona para sacar la epilepsia. A veces hay pacientes
que uno localiza la zona epileptógena, pero está justamente en una zona elocuente. Si yo lo opero, lo puedo dejar inhabilitado motrizmente o con déficit del lenguaje, entonces no puedo avanzar a una cirugía. Para ese grupo, entonces es cuando se plantea estos tratamientos alternativos que yo mencionaba. Y después hay grupos especiales que nosotros consideramos. Por ejemplo, un grupo especial para pensar en el tratamiento es una mujer embarazada. En trabajos que yo hice personalmente en investigación y como parte del grupo de la URAP, que es un grupo que sigue a nivel internacional, multicéntrico, Chile participa también y creo que Perú también, se siguen mujeres con epilepsia con medicamentos. Y fuimos aprendiendo mucho porque es una base muy grande. Y lo que se sabe es que, por lo menos en Latinoamérica, hay poca planificación del embarazo. En aquellos países como Argentina, donde el aborto ahora es legal, las mujeres comienzan a planificar más su embarazo. Esto permite a mí como epileptóloga planificar también la medicación, porque uno lo primero que hace es le pregunta a la paciente que está atendiendo si va a quedar embarazada, va a seguir con su embarazo, entonces uno elige ya una medicación que sepa que es menos teratogénica. Teratogénica quiere decir que le puede afectar al feto o al embrión. Entonces uno va eligiendo medicaciones que tengan menos impacto. Quiero decirles también que más del 95% de las mujeres con epilepsia de esta base del EURAP que quedan embarazadas y que tienen sus hijos, tienen hijos normales, con partos normales, sin ningún tipo de alteración. Es penoso muchas veces ver que hay muchos obstetras que por desconocimiento indican, por ejemplo, hacer una cesárea, cuando no es necesario de ninguna manera, salvo que la paciente tenga una forma de epilepsia no controlada, que esté haciendo un estatus antes de llegar al parto. Es una situación rarísima porque la progesterona nos protege a nosotras las mujeres. Entonces, cuanto más progesterona hay, en general, por eso la mayor parte de las mujeres embarazadas casi no tienen crisis. Y por otro lado, tampoco está indicado que no pueda lactar si quiere dar la teta a su bebé. Porque lo que pasa, lo que atraviesa la barrera de la leche es mínimo. Entonces, solo en aquellas pacientes que reciben medicación tipo barbitúrico uno hace control del peso del recién nacido, porque si le da sueño y come menos. Si eso ocurre, uno toma medidas. Si no, puede seguir dando la teta, que al bebé no le pasa nada, y la mujer, si tiene ganas, es hermoso amamantar al hijo si uno quiere y lo quiere hacer. Otro grupo especial es en los pacientes añosos, en los pacientes mayores, que hay otro gran pico de epilepsia a partir de los 60 años. Entonces, ¿por qué es especial? Bueno, porque como son pacientes que muchas veces tienen otras patologías crónicas, uno tiene que tener muy en cuenta qué medicación usa para que cuando uno le da una medicación para su epilepsia no haya interacción de la cinética, que a veces alguna medicación que toma puede anular el efecto de la medicación antiepiléptica o al revés. Entonces uno tiene que estar muy atento, muy atenta a qué medicación toma ese paciente y también en algunos casos la cinética cambia y entonces por ahí aparecen efectos adversos que no se ve en población joven. Entonces por eso es otro grupo especial. Yo para que queden tiempo para las preguntas, voy a cerrar esta charla haciendo hincapié en lo que dije antes. Es importante que un paciente que recibe el diagnóstico de epilepsia, la familia cuando recibe este diagnóstico, tiene derecho a estar acompañada, a estar protegida, a estar contenida, a hacer todas las preguntas que quieran y a entender qué cosas son ciertas y qué cosas pertenecen al pensamiento mágico, que lo único que hace es alimentar gestos o actitudes discriminatorias. Digo esto porque estoy hablando acá los colegas que están incorporados en esta experiencia que me parece hermosísima, trabajan mucho en esto que yo estoy hablando, porque todos sabemos y estamos preocupados, porque es muy penoso, es terrible cuando viene una maestra o viene un médico o viene un albañil y nos dice
cuando yo dije que tenía epilepsia, no me evaluaron mi capacidad, no me quisieron tomar para trabajar. Y aunque haya leyes que prohíban esto, hay formas también para... Pasa acá y pasa en Europa y pasa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante educar y este tipo de experiencias me parece que es, a mí personalmente me parecen grandiosas porque uno, la única, es más lento, es más trabajoso, pero la única forma de derribar estos mitos, estas actitudes de discriminación, es a través de de este tipo de trabajos, de educar y que la gente sepa muy bien a qué tiene derecho, como dije antes, y también a qué se enfrenta, que para una enorme mayoría de los pacientes el pronóstico es excelente, es muy bueno, y la epilepsia va a durar un corto tiempo en su vida y después va a poder hacer una vida normal. Que para ese grupo del 30%, la cirugía en un casi 80% si tiene una forma de epilepsia temporal, lóbulo temporal, que es muy refractaria, anda muy bien con la cirugía. Y después tenemos en los últimos años que estamos usando el cannabis, que tiene resultados que son excelentes como una alternativa también terapéutica. Y yo creo que, no sé si tengo que abrir yo las Doctora, preguntas. doctora Silvia, sí, doctora, excelente su presentación y la parte introductoria que usted ha hecho como derrumbando mitos creo que ha sido básico para todos los que están escuchando esta presentación, que es muy importante, ¿no? A veces tenemos nosotros calados algunos mitos y creo que hoy día se han derrumbado muchos y además vamos a pasar a las preguntas. Justo en base a eso tenemos muchas preguntitas por acá. Estoy Primero, leyendo, doctora, estoy sí, primero leyendo. es, ya, quiero saber que una vez que un estatus epiléptico puede venir nuevamente por alguna enfermedad en base, o sea, por alguna En enfermedad de realidad base. es una pregunta importante, es una situación rara la presencia de estatus, por suerte. Es una de las pocas urgencias, yo no hablé porque en realidad es algo muy específico, es una de las pocas urgencias que en la epilepsia uno tiene que actuar rápidamente y tiene que ir a un centro que tenga todos los recursos para que sea atendido. En algunos casos puede haber una enfermedad de base que precipite el estatus. La mayor parte de las veces en un paciente que ya tiene epilepsia es por abandono de medicación. El paciente en general no lo dice, la paciente no lo dice porque se siente culpable, porque lo van a matar, la familia, los que están alrededor. Y yo siempre digo, bueno, parando, porque todo el mundo se olvida tomar la medicación, tampoco es tan grave. Pero en general la mayor parte es por eso. Y hay formas que no sabemos por qué, pero que se presentan mucho más en niños con presentación de estatus y es una situación grave. Después hay otra pregunta que dice, si, entonces no es cierto que si me pongo nervioso, no, no es cierto, no, no es cierto. Imagínate que uno, en esto voy a hacer, aunque es una charla de divulgación, pero voy a hacer mi parte más dura como investigadora. Yo para decir que una cosa es causa y efecto, tengo muchos métodos estadísticos. Y entonces se llaman, distintos nombres tienen, no, no hace falta que lo diga acá, pero para decir eso tengo que tener una correlación estricta de eso. Y entonces, la verdad que está muy estudiado, no es cierto. Y digo esto con tanto énfasis porque si yo creo que es cierto, entonces encima me tengo que bancar que todo el mundo me va a sentir culpable cuando tengo una crisis. Porque si es cierto, quiere decir que si yo me controlase y estaba en estado zen, no tengo crisis. No es mentira eso. Entonces, por eso es tan importante sacarse de encima ese tipo de preconceptos para que cuando te diga alguien que te quiere muchas veces, ¿eh? Pero hay amores que matan, como yo digo a veces a las mamás. Y la Entonces, que siguiente te pregunta, doctora, va justamente en No ese terminé, perfil, ¿no? no terminé. Esperá. Discúlpeme. Como, me parece muy importante este tema, por eso sigo. Porque condiciona la vida de un sujeto si cree esto, o si estoy cansado, si estoy estresado. No es cierto. Entonces, sí puede ocurrir que la falta de sueño, hay algunas formas de epilepsia, que la falta de sueño sea una inductora de la presencia de crisis. Y sí puede ocurrir que si uno está pasando por una situación de mucho estrés y duerme mal o no duerme, puede ser que esa falta de sueño provoque crisis. Por eso cuando nosotros estamos y el paciente se reconoce que está en un estado así, a veces inclusive porque está muy acelerado, porque hace un viaje largo, le recomendamos que, con el médico, yo como médica recomiendo que a veces use benzodiazepinas para que esa noche pueda dormir bien y no esté poniéndose en riesgo que pueda tener crisis, pero no por los nervios, sino por la falta de sueño. Bueno, ahora la otra pregunta es El más o menos estado de lo ánimo mismo. o emocional
Es lo podría mismo, ¿no? Es lo desencadenar una mismo. crisis en un No, es niñito, ¿no? Es mentira, lo es mismo. mentira. En un niño, es mentira eso también. Porque hay una cosa que tienen que saber. Nosotros como seres humanos siempre tratamos de encontrar la razón de las cosas. Siempre, inclusive la gente que es religiosa y atribuye esto a una cuestión divina, está buscando una razón. Ahora, yo como científica me baso en evidencia científica. No es cierto esto. Y entonces, a veces, sin querer, cuando una madre piensa, o un padre piensa que el niño se puso nervioso y por eso tiene crisis, de alguna manera también lo hace sentir un poco culpable a ese niño, a esa niña, o al entorno que lo rodea. Y es falso, porque entonces nosotros vemos chicos que tienen formas de epilepsia benignas, por ejemplo, que están en ese grupo del 70%. Y cuando le damos el alta, ese es un chico que está con graves problemas de conducta, que tiene no tiene una vida autónoma, que está sobreprotegido, que manipula porque tiene lo que se llama el beneficio secundario de la enfermedad, que tiene una dificultad de relación con los otros. Y la verdad que de eso nosotros, yo hablo ahora como madre, ¿no? Los mamás no somos, o los padres no somos culpables de nada, pero somos responsables de todo. Entonces, por eso es que insisto tanto en esto, porque uno puede generar mal aunque uno no lo quiera, ¿no? Bueno, después dice, porque si le dieron la Ramona, medicación carbamazepina, no tuvo ni una crisis por 2 años y después le cambiaron por clobazam y comenzó con crisis. A causa de esto, bueno, hay un mal manejo terapéutico. Si yo tengo un paciente con una medicación como carbamazepina, que es una droga específica súper noble de las viejas, muy eficaz, con poca presencia de efectos adversos, y anda bien, no tengo que tocar eso, no se modifica. Tengo que esperar más o menos 5 años, no repite crisis y le doy el alta. Y porque el clobazam no es una medicación específica antiepiléptica, se usa como coadyuvante, pero no es que es una medicación de primera elección. Y más error aún, si es un alumno mío el que hace eso, le pongo 4 ceros para que siga estudiando. Si ya sabe que anduvo bien con carbamazepina, ¿por qué voy a elegir otra molécula? Entonces, eso es una cuestión, se llama iatrogenia, eso es cuando el médico o la médica actúan mal. doctora, hay Y otra pregunta, ¿no? Que va en base al varón, ¿no? ¿Puede un hombre con tratamiento para epilepsia tener hijos? ¿O igual actuaría como teratogénico como en el caso de la madre? no, porque la teratogenia se produce cuando yo, que soy la que estoy gestando, tomo una medicación que sí atraviesa la barrera placentaria y a ese embrión que se está formando le provoca una alteración. Y entonces el hombre no lo puede provocar aunque quiera, es un deseo de todos los hombres quedar embarazados, pero no pueden. Somos nosotras las que sí podemos y somos nosotras las que puede pasar esto. Entonces, por eso es que el hombre no tiene ningún problema para esto. Después dice, ¿cuál es la probabilidad que 2 hermanos desarrollen epilepsia si un tío abuelo tuvo la enfermedad? Yo diría que ninguna. Lo que sí pasar, como dije antes, que no es una enfermedad hereditaria la epilepsia, puede ocurrir que tenga alguna forma particular que tiene una alteración genética, donde, y es un tema discutido, no es un tema terminado, pero que entonces tenga mayor posibilidad de que tenga presencia en la descendencia. Por eso, pero si, por ejemplo, yo le hago una pregunta de eso a un estudiante de medicina o un estudiante de posgrado, y me dice, ¿tiene posibilidades? Le pongo un 0, porque la Mm. verdad que no, está mal eso. Doctora, hay Entonces, otra pregunta en base al cannabis, ¿no? ¿Hay otras formas de tratar de parar la crisis, como por ejemplo con el cannabis? ¿Se puede producir el cannabis en casa? sí, Es una claro, pregunta. claro. Justamente creo que hay tanto enojo muchas veces. Ahora, en el caso del cannabidiol, después que salió el primer ensayo en el año 2018 aprobado por la FDA, en Argentina y en muchos de nuestros países de Latinoamérica, una vez que la FDA, que es un organismo regulador de Estados Unidos, aprueba una molécula, automáticamente se aprueba en el país. En mi país hay 2 laboratorios grandes que producen comercialmente el cannabidiol, ahora aparece un tercero, pero por supuesto, a diferencia de la carbamazepina, que nadie se puede poner a producir carbamazepina en la casa, el cannabis, por supuesto, se puede plantar. Hay cannabis, porque el cannabis acompañó a la humanidad desde casi los inicios. Y hay reportes del uso del cannabis en la salud humana desde los inicios casi de la humanidad.
Y entonces, el cannabis en términos históricos tiene una prohibición muy breve en la historia, tiene menos de 100 años, pero como somos todos mortales, para nosotros fue toda la vida. Y entonces fue sacado de la academia. Recién en los últimos años entró de nuevo a la academia, pero el saber quedó en la comunidad. Y entonces está lleno en toda nuestra América. Yo estuve ahora organizando un congreso este fin de semana que pasó, internacional de cannabis. Pueden acceder a la página de la UNAG. Si ponen Congreso Internacional de Cannabis 2025, en Argentina van a entrar y están todas las conferencias magistrales gratis, las pueden ver en YouTube, que hubo gente de toda América Latina presente, un congreso masivo, y había también, nosotros invitamos al congreso a mesas donde hablaban cannabicultores, que tienen mucha experiencia, saben cultivar, y por ejemplo, en el centro que yo dirijo tenemos un equipo muy moderno, un HPLC, para hacer control de calidad, y nos traen para que nosotros hagamos control de calidad, digamos qué componentes tienen, que no esté contaminado, cuál es la dosis, y y muchos fueron aprendiendo y tienen una excelente calidad, así que por supuesto que sí. Hay otra Bueno, pregunta, doctora. Dice, si el paciente convulsionó tomando levetiracetam, ¿el ácido valproico está bien como segunda opción? A mi sobrino le dieron puntos, dice, ¿no? Luego de la convulsión post-levetiracetam, aún están en estudios para el diagnóstico de epilepsia, todos los exámenes salen normales. bueno, depende del tipo de epilepsia. A ver, si el paciente tomó levetiracetam y no respondió a la dosis adecuada, que pasó el tiempo adecuado, uno puede decidir que esa droga no funciona para ese paciente. Y entonces ese es el criterio de decir, se llama, uno dice en inglés, una add-on, lo que hace, agrego una segunda molécula, una segunda droga. Depende del tipo de epilepsia. Yo puedo elegir, por ejemplo, ácido valproico, si hablamos de una epilepsia que se diagnosticó como generalizada. Trato que no sea una mujer en edad fértil que no se está cuidando, porque entonces es una de las moléculas más teratogénicas. Y entonces, si yo tengo en cuenta eso, está bien, puede ser. Si en cambio es una epilepsia parcial focal, por ahí, si no respondió al levetiracetam, yo puedo elegir, por ejemplo, como mencioné antes, la carbamazepina o otra droga. Y también si está en estudio para el diagnóstico de epilepsia, porque aún no se sabe, lo que tiene que saber ese profesional es que no hay que apurarse, como dije antes. Que salvo que tenga por una resonancia magnética un daño estructural y que tenga un tumor y que no conviene que tenga, o una malformación vascular en realidad, y que si tiene una crisis, entonces puede ser poner en riesgo su vida, son situaciones excepcionales, muy excepcionales. No, si no, no se tiene que apurar. Si está en diagnóstico todavía y no se sabe qué tipo de epilepsia tiene, o si tiene epilepsia y no tiene pseudocrisis, por ejemplo, hay muchas variables, nosotros no nos apuramos. Se puede dar benzodiazepinas porque controlan las crisis. No es una droga de primera elección, pero controla la crisis, un tratamiento sintomático, como si yo estoy esperando un urocultivo, por ejemplo, y me dan mientras tanto, y tengo fiebre, o me duele la garganta, y están esperando un hisopado y me dan ibuprofeno. No me dan un antibiótico. Esto es parecido, lo que estoy planteando es muy parecido. Hay otra Eh, pregunta, doctora, de José Gandara Castro, ¿no? Porque una persona con epilepsia tenemos mala memoria, se nos olvidan las cosas fácilmente y no nos acordamos dónde pusimos las cosas o las guardamos. Son ausencias con carbamazepina a 200 ver, miligramos. esto que usted dice, en realidad, no, la epilepsia en ese grupo que yo contaba, que anda muy bien, no provoca alteraciones en la memoria. Y tomar 200 miligramos de carbamazepina no existe que le pueda provocar alteraciones en la memoria. A veces lo que ocurre es que uno es decir, tengo mala memoria pero memoria significa evocar algo. Si yo nunca lo fijé, ¿qué voy a evocar? Si yo, por ejemplo, personalmente, llego cansada, tengo que preparar la comida, tengo que resolver las cosas en mi casa, trabajé todo el día, llego y típicamente no encuentro los anteojos, no sé dónde dejé la llave, no me acuerdo dónde dejé el celular. Pero la verdad es que no es porque tenga mala memoria, porque cuando lo hice estaba pensando en 800.000 cosas que tenía que resolver, no hice lo que se llama la síntesis de esa información. ¿Y qué voy a evocar? No voy a acordarme dónde lo puse, porque no, es lo que la gente dice y es cierto, no presté atención a esos procesos, que los hago en forma automática. Entonces, también puede ocurrir que una persona tenga otro tipo de patologías
y que tenga alteración de la memoria, como explicaba antes, porque tiene, además de su epilepsia, tiene otro tipo de enfermedades que le provoca alteración de la memoria. Pero no es por la epilepsia. Y digo esto porque yo tengo una actitud, por ejemplo, que nos pasa a todos, que me estoy observando. Digo, porque ahora hay toda una... Nuestro centro además también atendemos pacientes con deterioro cognitivo, adultos mayores y Alzheimer, ¿no? Llegan muchas veces pacientes que hay como una sobrevaloración de la memoria. Un autor argentino, y seguramente lo deben conocer muchos de ustedes, que se llamó Jorge Luis Borges, él decía que uno de los peores defectos del ser humano es que nos acordamos de muchas cosas. Y él era muy irónico, y hay una especie así como de... Porque los jóvenes cuando se olvidan algo, inmediatamente buscan en internet, ponen 2 o 3 palabras y aparece lo que se acuerdan. Entonces, digo esto porque entonces aparece como una cosa de mucha observación y muy crítica. Entonces, yo voy a decirle lo que sí sé, no como epileptóloga solamente, sino como neuróloga que trabajo en cognición. Lo mejor que puede hacer alguien que nota que tiene alteraciones de la memoria es tener buenos vínculos amorosos con sus amigas, con sus colegas, con su familia. Es lo mejor que se puede hacer para mejorar la calidad de vida y también para mejorar la cognición. Bien, otra pregunta, doctora. Y en el caso de la epilepsia refractaria, ¿qué tan efectivo es el estimulador del nervio vago? Bueno, más o menos es difícil contestar sí o no a esta pregunta, ¿no? Pero cuando el paciente tiene la indicación, porque no es un candidato a cirugía, porque no respondió al cannabis, nosotros indicamos estimulación del nervio vagal. Y cuando lo indicamos en pacientes que tienen crisis akinéticas, se dicen, que son fundamentalmente las crisis generalizadas, que el paciente cae, son pacientes que en general tienen encefalopatías epilépticas, hay un porcentaje que oscila, pero entre el 50 y el 70% puede tener buena respuesta. Bueno, aquí Marilyn nos pregunta básicamente qué hay que observar, ¿no? En cuanto a las complicaciones de repente que tienen que ver con el uso de los medicamentos antiepilépticos, ¿no? ¿Qué análisis de sangre o estudios se deben realizar constantemente para verificar que todo esté en buen estado y no En se ocurran también, eventos? hasta ahora todas las preguntas son súper interesantes, ¿eh? Felicito a este público. Y en realidad uno tiene que hacer controles anuales, aunque el paciente no tenga ningún síntoma y no tenga ningún efecto adverso, que tiene que ver con hacer un hemograma completo y que incluye un hepatograma, y entonces uno se asegura que no tiene ningún tipo de alteración sistémica. Si el paciente comenta que tiene algún tipo de síntomas, eso es un efecto adverso. Si yo nunca tuve nada parecido y empiezo a tenerlo después de tomar la medicación, yo puedo pensar que puede haber una presencia de efecto adverso. Tengo que ser muy inteligente y sagaz para no confundirme con lo que se llama un efecto placebo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo que me está haciendo mal porque ya empiezo mal a tomar la medicación, entonces voy a empezar a tener efectos que no tienen nada que ver con la medicación y que se llama efecto placebo. O también a veces ocurre que uno está muy esperanzado, toma una medicación y al principio siente que le hace bárbaro y que está muy bien, que dura poco tiempo porque también hay efectos placebos que provocan eso. Entonces, pero lo que sí hay que hacer es un chequeo anual de lo que nosotros decimos un análisis sistémico, o sea, un examen de Un laboratorio. control. Bien, doctora, acá hay una pregunta de Sebastián Campuzano, ¿no? Mi novia fue operada de lobectomía temporal anteromesial izquierda. Después de 5 meses tuvo una convulsión, mucho más intensa, 5 minutos aproximadamente. ¿Será porque fue mal operada o porque su médico empezó a disminuir la pastilla temporalmente? Es difícil, Sebastián, esto, porque es difícil. Puede ser, a veces no sabemos por qué, por ahí tuvo esa crisis que coincidió con una disminución de la medicación y que entonces precipitó que tenga la crisis. Esto, la única forma de contestarte con certeza esta pregunta es cómo va a evolucionar. Si volviendo otra vez a un tratamiento como el que tenía, no repite nunca más crisis y después de acá un tiempo se comienza a disminuir y no repite crisis, quiere decir que estuvo bien operada y que su pronóstico es excelente. Si en cambio comienza a repetir crisis, uno tendrá que reevaluar con los neurocirujanos cómo fue la cirugía a través de una resonancia magnética, si estuvo bien operado o no. Ahora yo entiendo la ansiedad, pero no puedo saber, ni yo ni nadie puede decirte qué fue lo que está pasando, ¿no?
A ver, aquí preguntan también, ¿cómo es posible saber si un paciente tiene una epilepsia que necesita solo 2 o 3 años de medicación y luego lo podrá abandonar, ¿no?, los medicamentos sin volver a convulsionar? Muy interesante también. Bueno, eso se basa en todos los estudios que se hicieron, esto que conté al inicio de todo, en los estudios poblacionales. Entonces, hay muchos trabajos que se llaman la posibilidad de recurrencia de una primera crisis, y entonces se hacen curvas estadísticas. Y entonces lo que uno ve es que si un paciente tuvo una crisis, se controla, y en los primeros 2 años no repite, y tiene una forma de epilepsia que tiene resonancia magnética normal, electroencefalograma normal, un desarrollo modulativo normal, uno puede casi seguro decir que tiene un 80-90% que no va a repetir más, y a veces no nos dan tiempo a que demos el alta, a esperar estos 5 años. La liga, por ejemplo, de epilepsia cambió a 10 años, sin ninguna evidencia científica. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que eso tiene más que ver con criterios de presión de la industria farmacéutica que con criterios científicos. Pero entonces, si un paciente no repite más crisis, uno sabe que, y le explica al paciente, que tiene más o menos entre el 80-90% de posibilidades de no repetir más crisis. ¿Es 100%? No, no es 100%. La verdad que en medicina 100% siempre es difícil. Y entonces uno empieza a valorar cuestiones. A veces hay pacientes que me dicen, no, no quiero dejar la medicación porque me angustia, me da miedo, y entonces yo acompaño esa decisión. No es que es algo talibán que uno dice, no, se suspende. Y hay muchos pacientes que están muy insistentes con querer dejar la medicación, y uno explica por qué es beneficioso que continúen con el tratamiento. Y después es muy personal la decisión del alta. Yo tengo una forma de epilepsia que se llama sintomática, o sea que hay una lesión cerebral, como habrán visto en el otro encuentro, que tiene otro tipo de enfermedades asociadas a la epilepsia. Bueno, el pronóstico no es igual de bueno que un paciente que tiene resonancia normal, electroencefalograma normal, y que tuvo 1 o 2 crisis y no repitió. Entonces, muchas veces en esos casos uno continúa con la medicación más tiempo porque también sabe por los trabajos que tiene más posibilidad de presentar recurrencia de crisis. O sea, es importante que el profesional escuchen y vean ese caso particular. Cada uno de nosotros es un mundo, entonces es importante saber lo que tenemos. Muchas cosas en comunes que nos hacen seguir protocolos, y muchas cosas a analizar qué protocolos seguimos para ese paciente. Bien, nos preguntan también sobre la dieta cetogénica, ¿no?, que es alta en grasa y baja en carbohidratos. Creo que eso ya se mencionó también dentro de la presentación, ¿no? Sí. Bueno, mi hijo de 17 años con Lennox desde los 2 años, fármaco resistente, no candidato a cirugía, respondió muy bien al Camupidiol, ¿no? Mi pregunta es, Comupidiol. El ¿puede? Comupidiol es una medicación que está en base la hace un laboratorio, y que es en base al cannabidiol. Y Cannabidiol es la puede, planta, los la laboratorios plantan, para que sepan también, no hay sintético, ¿eh? El laboratorio planta una planta de cannabis que tiene una genética que se va trabajando. Es como si yo elijo rosas blancas, elige plantas que tienen un predominio de cannabidiol y que tienen muy poca presencia de THC, pero tienen presencia de otros componentes, por eso no se hace sintético. Porque cuando se trató de llevar sintético el cannabidiol, no fue buena la respuesta. Quiere decir que hay un efecto que se llama séquito en el caso del cannabis. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros componentes que tiene la planta que todavía no se identificaron, que tienen un efecto terapéutico. También el olor característico, que son los terpenos, también tiene un efecto terapéutico. Bueno, de repente acá, lo que pregunta acá Fabiana es lo que pasa con cualquier medicación. Yo indico una medicación. Si al cabo de 4 o 5 años el paciente no tiene más crisis, comienzo a hacer una disminución progresiva de esa molécula, en este caso del Comupidiol, y luego le doy el alta. O sea que seguiría la lógica de todo. Si en cambio yo empiezo a hacer una disminución de la medicación y el paciente vuelve a tener crisis, yo digo, no le voy a dar el alta porque tiene una forma benigna de presentación, o la pudimos controlar muy bien, pero requiere de tratamiento. Bien, aquí Lilian Gonela nos pregunta, ¿han encontrado casos de epilepsia por cisticercosis cerebral? ¿Qué tanto se busca prevenir y difundir la importancia de la alimentación y la limpieza de parásitos? Bueno, hay un doctor, no sé si acá hay gente de Ecuador, que se llama Arturo Carpio, que es un genio. Es uno de los mejores epidemiólogos del mundo.
y es alguien a quien yo admiro mucho. Y él hizo todo un trabajo para demostrar que no era cierto que la cisticercosis del cerebro era provocada de epilepsia, como muchas veces se planteaba. Hay casos, y estoy hablando de él porque yo es un tema que no conozco, pero él hizo muchos trabajos que los publicó y que ahora ya hay otros autores que lo siguen y demostraron que eso no es cierto. Eso no significa que no puede haber alguien que tenga cisticercosis y que tenga epilepsia, pero no, uno no puede decir que es causa y efecto. Aquí nos preguntan básicamente sobre el medicamento original, no estamos hablando de marca, para la epilepsia, que es reemplazado por uno genérico. ¿Hay alguna diferencia? Es la pregunta, ¿no? Medicación genérica significa que, por definiciones, que una molécula tiene que tener la misma bioequivalencia, la misma posibilidad, bueno, para hacerlo sencillo, las mismas características químicas que la molécula original. Por suerte en nuestros países no existe la ley de patentes. Y además, yo cuento porque a veces venían los visitadores y nos decían, no, doctora, no use genéricos, o le decían a los pacientes, pero el laboratorio, por ejemplo, era Novartis, es uno de los principales productores de genéricos del mundo. Entonces, digo porque las palomitas blancas fueron asesinadas hace muchísimo tiempo. Entonces, uno se tiene que, no uno como paciente, tiene que garantizar cada Ministerio de Salud de cada país, hacer los controles de calidad por lote de cada producto que un laboratorio produce para estar seguros que eso que llaman con un determinado nombre, por ejemplo, carbamazepina, que no es la molécula original, pero es producida por un genérico, tiene las mismas características químicas que el componente original. Y entonces, por supuesto que vale. De hecho, esto se hace en Europa, por ejemplo, en Francia. Hay genéricos, tienen todo tiene buen control de calidad. Y que el precio es la mitad de la molécula original, la obra social va a cubrir el genérico, no va a cubrir la molécula original. Y entonces el paciente no quiere decir que no pueda elegir, pero si elige, se lo tiene que pagar de su bolsillo. En cambio, si elige lo que la obra social le dio y el producto es de calidad, porque está controlado, entonces lo cubre la obra social. Bien, aquí hay una pregunta que nos habla en base a aquellos estatus convulsivos, ¿no? Nos preguntan que la convulsión no genera daño cerebral. Sin ir más lejos, conozco un niño con epilepsia que tuvo estatus convulsivo y quedó con muerte cerebral. Bueno, es dramática esa situación. Por eso dije que yo no había hablado del estatus epiléptico, que son situaciones, por suerte, voy a repetirme, excepcionales, y que es una situación de urgencia máxima, que es una situación potencialmente que puede llevar a la muerte, y que es una situación que tiene que ser atendida inmediatamente en un centro que le pueda brindar un servicio adecuado, que y generalmente es un centro que tenga que tener terapia intensiva. Y cuando dije, por suerte, no se ve frecuentemente, porque es la única situación de urgencia absoluta en el caso de la epilepsia. Tenemos 98 preguntas, doctora. Estamos ahí corriendo con algunas. Bueno, vamos a continuar con un par más, ¿le parece, doctora? Y luego cerramos. Si no, terminamos a eso de las 5 de la mañana, más o menos. Pero por usted perfecto, creo, doctora. No. Bueno, a ver, acá cuando define la epilepsia refractaria, ¿no? Dice, agradezco el espacio para estos temas. Quería preguntar, ¿cuándo se define como epilepsia refractaria? ¿Cuántos medicamentos? Eso también está muy reglado. La Liga Internacional lo estableció con pautas muy fijas, que dice, si un paciente está totalmente, se eligió la molécula adecuada, a la dosis adecuada, y ya se sabe que si se probó con 2 drogas, el paciente no responde con dosis adecuadas y la molécula adecuada, uno ya no hace falta que espere demasiado para poner en protocolos de epilepsia fármaco resistente, porque uno sabe que está frente a un paciente con una epilepsia fármaco resistente. Entonces, muchas veces una crítica que hacemos los que estamos en centros de cirugía de epilepsia es ¿por qué hacen esperar tanto a un paciente si ya sabemos que tiene epilepsia fármaco resistente? ¿Por qué a ese paciente le ofrecen alternativas como el cannabis, como la cirugía de la epilepsia si se puede resecar, o cirugía funcional, o estimulador vagal, o dieta cetogénica? Porque justamente para eso están esas formas distintas de tratamiento y no tiene sentido cristalizar una situación cuando ya se sabe, hay muchos estudios que demuestran lo que acabo de contarles, ¿no? Bueno, acá nos pregunta Silviano Eric Rosso. Mi hija tiene una displasia cortical que generaba las crisis. Se trató con medicación, pero no respondió.
se operó y está sin crisis. Pero nos decían que la medicación o la medida de que no alcanza la respuesta favorable para el compromiso cognitivo. O sea, nos habla de la respuesta cognitiva, ¿no? La pregunta es si el compromiso cognitivo responde específicamente a la epilepsia. Hay un leve retraso Es lo que dije madurativo de las antes, vías. es lo que dije antes. Si Ujú. la displasia cortical es una de las epilepsias que nosotros decimos sintomática y que es una muy buena candidata a cirugía de la epilepsia si la displasia se halla en un lugar que no, es una zona elocuente. Hay algunas formas que el paciente no tiene ningún tipo de alteración cognitiva y tiene una displasia cortical localizada que lo único que hace es provocar epilepsia, o sea, neuronas que tienen esa capacidad de tener crisis epilépticas. Hay algunas otras formas de patología cortical que provocan displasias corticales, que tienen una extensión mayor y que lamentablemente no solamente provocan estas neuronas que generan epilepsia, sino también pueden provocar un compromiso de tipo cognitivo. Bien, doctora, acá hay una preguntita como para cerrar así, ¿no? En donde usted trabaja en el Hospital de Cruces. Nos dice, ¿cómo los pacientes pueden ser estudiados y tratados en el Hospital El Cruce? Todos los que vienen pues, son muy bienvenidos, es un hospital público es un hospital de alta complejidad, o sea que el paciente que nos pide a nosotros ser atendido, por eso nosotros tenemos solamente pacientes con epilepsia fármacos resistentes, porque el paciente que llega es derivado por un colega o una colega porque no respondió al tratamiento farmacológico habitual. Y en ese caso nosotros tenemos un consultorio todos los días de varias horas que atendemos pacientes de todo el país y de la región. Y si el paciente confirmamos que tiene la consulta en la forma de epilepsia fármaco resistente, entonces el protocolo que hacemos es el paciente va a la unidad de video electroencefalografía, que tenemos 3 unidades, 2 para adultos y 1 para niños, donde el paciente se estudia más o menos 5 días con electrodos, se hace un electroencefalograma y se lo filma, que por ahí lo vieron la otra vez cuando veían diagnóstico, y yo registro dónde empieza la crisis, y entonces ahí decido esto cuando yo hablo del protocolo, que se lo pone en un protocolo, si es un candidato a cirugía de la epilepsia, y de qué tipo de cirugía puede ser, o a veces uno ya decide ahí que no puede ir a cirugía porque no puedo localizar, y pruebo los otros tratamientos que yo mencionaba. Bien, doctora, agradecerle esa brillante presentación que ha tenido. Creo que los puntos han quedado clarísimos y hemos derrumbado muchos mitos hoy día. Sus últimas, por Galina, fue un favor. placer que me moderes. Uy, muchas gracias a Loreto también. Bueno, las últimas palabras de la Dale, doctora, ¿no? Para ir cerrando ya la actividad, si no nos quedamos hasta mañana. Gustosos, ¿no? Gustosos. Doctora Silvia, adelante. Bueno, para mí creo que, no quiero decir, ya hablé mucho. Creo que ya está, creo que contestamos las preguntas. Me imagino que me siento mal porque veo que hay 101 preguntas pendientes y me da una culpa terrible. En todo caso, después seguramente que Loreto, que es una trabajadora incansable, Tomás, que lo veo por ahí, Martita, por ahí me pueden ayudar y si me ayudan, y Galina también, lo veo que está Julio ahí, Ahí si me también ayudan, está, sí, doctora yo me Espinosa. puedo, y está Jorge, si me ayudan y seleccionan las preguntas y las agrupan, yo me puedo comprometer que entre todos podemos dar respuesta a esas preguntas y deben quedar, me imagino, en un foro virtual. Porque yo creo que todo, como dije antes también, todo paciente, todo familiar tiene derecho a saber, tiene derecho a preguntar. A mí cuando la gente me hace preguntas, yo me pongo mal, en realidad, y me preocupo cuando el paciente o la familia no hace preguntas porque lo que aparece ahí es que hay miedo, hay fantasías, hay malestar y no se atreven a pasar esa barrera de preguntar. Pero yo creo que tiene todo el derecho del mundo el paciente y su familiar a preguntar todo lo que quiera, porque nunca hay preguntas tontas, hay respuestas tontas, pero preguntas tontas nunca hay. Así que si me ayudan este grupo maravilloso que fue capaz de organizar estos eventos, yo me comprometo a contestar, porque me da una culpa terrible, estas preguntas pendientes. Por ahí se pueden agrupar y quedan en el foro. ¿Les parece? Perfecto, doctora. Involucrar siempre a la familia es muy importante en el tratamiento, ¿no? Influye también en el pronóstico. Doctora, agradecidos nuevamente. Loreto, te damos el Y muchas, pase.
Sí, sí, muchas gracias a ambas. Yo solamente me sumo a las felicitaciones que hizo ya la doctora Galina Díaz, al agradecimiento a la doctora Silvia Cochen. El aporte de ambas, esta sesión ha sido muy, muy valioso. A quienes se conectaron hoy día, recordarles que estos contenidos van a estar disponibles para que puedan visualizarlo en nuestro canal de YouTube, que nos juntamos la próxima semana a nuestra tercera sesión, donde vamos a estar hablando de crisis epilépticas, manejo seguro de crisis, cuándo ir a un servicio de urgencia, factores precipitantes de crisis, entre otros contenidos. Así que a prepararse para esa temática. En cuanto a las preguntas que quedan por ahí sin resolver, siempre tenemos como un repositorio para ir levantando los temas que son más redundantes y desde ahí ir generando también algunos contenidos que ponemos o en redes sociales, o de alguna forma tratamos de ir abordando esas preguntas y esas dudas que están ahí en las personas que nos siguen, ¿ya? Así que ahí vamos a hacer de alguna forma lo que nos sugiere ahí la doctora Cocha, ¿ya? Yo me despido entonces, hasta la próxima semana. Vamos a dejar hasta acá la sesión de hoy y muchas gracias nuevamente a las invitadas de este curso, que son Fundemi, capítulo IBE de Argentina, y la Asociación Peruana de Epilepsia, capítulo IBE de Perú. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias por Buenas haberme noches. invitado, un abrazo y un saludo a todas las... Estoy impresionada de la cantidad de participantes que hubo y gracias a ustedes por esta iniciativa que tomaron, que me parece maravillosa. Gracias, Chao. buenas noches. Muchas Un gracias abrazo a para todos. todos desde Perú. Chao. Chao. Hasta luego.